ahora tenemos, todo el mundo lo conoce, no hace falta presentarle, pero bueno, tenemos a Antonio Maestre, que bueno, pues es periodista, documentalista, fue subdirector de La Marea y bueno, participa en distintos medios de comunicación. Sigue siendo articulista en La Marea, en el diario.es y también en La Sexta. Tiene una gran trilogía de la que yo personalmente solo tengo 2 libros, pero que el tercero también está. De Emilio no hemos leído libros porque están agotados y no sé por qué, no sé, ese no sé, lo pongo entre comillas, no se editan, ¿no? Pero de Antonio tenemos aquí Franquismo S.A., que yo me llevo en alguna ocasión él lo sabe, alguna contramanifestación de los españoles que van haciendo ostentación de bandera, y a mí me han llamado, no sé si, no quiero utilizar palabras gruesas, pero sí me han llamado guarra puta roja por en una bandera española poner por la sanidad pública y la educación pública, una bandera española, una bandera bicolor, y también por llevar este libro del que yo hacía ostentación. Otro día me llevaba el Holocausto Español y tal, de Paul Preston, que también tenéis ahí fuera. Es decir, que bueno, pues los libros pueden molestar. Y bueno, pues tiene Franquismo S.A., que desde 2019, Infames, el retroceso de España, 2020, y los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera, que es de recientísima publicación. Entonces, bueno, Antonio nos va a hablar de la desfranquización ausente, que realmente ya el prólogo de alguna manera nos ha puesto ya en antecedentes. Emilio Silva realmente es una continuación de lo que realmente nos va a hablar Antonio Maestre, así que no quiero restarle tiempo, que es el que realmente tiene que hablarnos. Hombre, pues, siempre digo, por supuesto, siempre que el tiempo me lo permite, que a veces esto es el mayor hándicap que tengo. Muchas gracias por estar aquí. Es un poco conflictivo intervenir después de Emilio Silva hablando de memoria histórica, pero bueno, intentaré aportar desde mi punto de vista y sobre todo también desde la perspectiva del debate público y el relato, que al fin y al cabo es donde más me manejo yo, que es en la pelea sobre el relato y el debate público, pero también con una breve introducción sobre memoria comparada y por qué a veces cometemos errores también intentando defender algo que creemos correcto, ¿no? Hay una frase, o hay algo muy habitual que se suele decir cuando hablamos de las barrabasadas que ocurren en España con lo que tiene que ver con la memoria histórica, que es esto: en Alemania no pasaba, o no pasaría en Alemania, ¿no? Y esto es verdad ahora, pero es bastante falaz en general, ¿no? Y yo creo que comprender los procesos de reparación que ha habido en otros países sirve también para no desanimarnos, y luego al final diré por qué, pero también para no faltar a la realidad, a la verdad y a la historia. Cuando hablo de desfranquización, yo utilizo eso en Franquismo S.A. precisamente porque hago una especie de memoria comparada con la desnazificación, ¿no? Que siempre se habla como ejemplo. Y yo creo que Alemania puede ser un ejemplo, o por lo menos es una aspiración que podemos llegar a tener como ejemplo de restitución y de reparación, si la vemos en 2022. Pero si miramos cuáles son las fases que ha habido en Alemania en lo que tiene que ver con la memoria y la reparación, pues nos damos cuenta de que también podemos sacar similitudes con nuestra vergüenza de hoy. En Alemania tiene una palabra, que la tengo que leer porque si no vais a entender por qué no soy capaz de decirla de manera normal, que se llama Vergangenheitsbewältigung, que es una palabra específica para hablar de la memoria histórica, o cuál es la relación que tiene Alemania con su historia, con la historia del nazismo. Pero nosotros desde aquí, quizá por no haber profundizado en ese proceso que tiene Alemania, la hemos mitificado esa desnazificación. Y yo creo que hay diferentes fases de la desnazificación que nos pueden servir a nosotros para poder ver por qué ocurrió y dónde nos encontramos nosotros.
esas fases tienen que ver primero, obviamente, con el final de la Segunda Guerra Mundial, un final traumático para el nazismo, y la invasión aliada. Prácticamente la instauración de culpa que los aliados, y sobre todo Estados Unidos, realizaron sobre el pueblo alemán cuando ganaron la guerra. Cuenta Henry Heimlich, que es un escritor de la RDA, que obligaban los americanos obligaban a los ciudadanos alemanes a ver en cines películas en las que se veían los campos de concentración y todo lo que había ocurrido en los campos de concentración para poder que les pudieran sellar unas cartillas de racionamiento, ¿no? Entonces tenían primero que ver esas películas y luego les sellaban las cartillas de racionamiento. Y contaba Henry Heimlich como la gente, los ciudadanos alemanes, muchos de ellos, lo que hacían era girar la cabeza o mirar y nunca miraron no miraban la película. Se instauraba la culpa, sobre todo el pueblo alemán, sobre lo que ocurrió con el nazismo. Esa primera fase, que duró 3 o 4 años nada más, hasta el 48 o 49, acabó rápidamente cuando los alemanes se dieron cuenta de que no podían crear un Estado sin todos los nazis que había habido. Tony Judt, por ejemplo, habla que en la judicatura más del 90% de los jueces y funcionarios de justicia eran miembros nazis, porque obviamente no se podía cambiar de un día para otro puestos de alta cualificación, ¿no? Y tenía que recurrir pues, a todos aquellos que habían sido nazis directamente, ¿no? Y para ello crearon un cuestionario que se llamaba Fragebogen, que allí en Alemania llamaban Persil. Persil era un detergente y le llamaban porque bastaba con rellenarlo y al rellenarlo decir yo no he sido nazi, y entonces ya vales para poder entrar en la judicatura, en cualquier universidad, y eso servía, ¿no? Eso que ocurrió también a cualquier nivel de la administración, ocurrió al alto nivel de la administración. Solo recordar que gente como Hans Globke, que fue el número 2 de Konrad Adenauer, y Hans Globke era uno de los encargados de redactar las leyes de Nuremberg, las leyes de depuración de los judíos, y era el número 2 de la República Federal Alemana con Konrad Adenauer, o Reinhard Gehlen, que era un miembro de los Einsatzgruppen que participó en Ucrania, en la depuración de los judíos en Ucrania, y que luego fue jefe de los servicios secretos de la RFA y fue un eminente miembro de la OTAN. Todo eso ocurrió porque después de la invasión aliada se dieron cuenta de que por encima de todo el terror estaba, o el enemigo, era el enemigo rojo y el terror rojo, ¿no? Por lo tanto le valían los nazis para poder pelear en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, contra los comunistas rusos, ¿no? Por lo tanto, esa desnazificación no solo no se produjo, sino que se hizo una especie de asimilación de los nazis dentro de la República Federal Alemana, ¿no? Eso no ha ocurrido, obviamente, en la República Democrática Alemana, pero sí en la RFA. Esto es relevante porque cuando pensamos que en Alemania todo se ha hecho bien, yo pongo un ejemplo que es paradigmático para ver cómo se blanquea también el relato, también en Alemania, cuando interesa, cuando es necesario, y un ejemplo que es el incidente de Busa. De Busa era una empresa química que cuando se realizó el monumento al monumento al Holocausto que hay en Berlín, si habéis ido a Berlín, conoceréis ese monumento enorme que hay al lado de la Puerta de Brandenburgo. Si miras la Puerta de Brandenburgo, está, bueno, la Puerta de Brandenburgo del Tiergarten está a la derecha, ¿no? El monumento enorme con esos cuadros, esos bloques de hormigón enormes, ¿no? Que hacen como una montaña que te metes, es como un laberinto, ¿no? Bueno, pues de USA era una empresa química que era heredera de la IG Farben, y crearon un producto que se llamaba Protectosil, que es un elemento químico que al impregnar todos los bloques del monumento al Holocausto evitaba que hubiese pintadas para que se vandalizaran. Cuando movimientos memorialísticos alemanes denunciaron que era una vergüenza que una empresa heredera de
del lucro con el nazismo, como la IG Farben, que había tenido campos de concentración. De hecho, tuvo un campo de concentración que se llamaba Auschwitz-Monowitz II, que era un subcampo que había en Auschwitz, que se dedicaba a la extracción de Buna, que era exclusivo de la IG Farben. Y esa empresa, cuando se desligaron, ¿no? Debusa era una de ellas, de la IG Farben, fue la que creó el Protectosil. Y bueno, decían que era una vergüenza que obviamente que una empresa que lucraba con el nazismo fuera la encargada de realizar un producto químico, que recordar además que esa misma empresa fue la que creó el Ciclón B, que era con la que se gaseaba a los judíos, ¿no? Bueno, pues Peter Weissman, creo que era el arquitecto que había creado, decía que era una vergüenza que se intentase culpar a las empresas del presente por los hechos del pasado, ¿no? Y aquello, pues al final la empresa y el arquitecto ganó, y el Protectosil se ha usado, ¿no? para impregnar el monumento a las víctimas del Holocausto. Y yo cuando estuve en Berlín recuerdo que la guía me contó que estaba impregnado de un producto químico para evitar que se vandalizara, para recordar la participación de las empresas con el lucro del nazismo. Es decir, ocurrió todo lo contrario, pero la guía nos contaba que estaban ahí, se había impregnado como homenaje y como recuerdo de la vergüenza de las empresas, cuando era todo lo contrario, simplemente habían vencido el relato y habían conseguido que eso no importara. Porque lo que decía el arquitecto precisamente no es que había que recordar la culpa de las empresas, sino que había que perdonar, o que había que olvidar que estas empresas habían participado, y que bueno, eso ya era cosas del pasado. Durante esas fases hay que ver cómo precisamente esa desnazificación fue mucho más compleja, ¿no? Hay gente que peleó mucho durante ese proceso hasta el año 89 con la caída del muro de Berlín, que ahí sí comenzó, cuando ya desapareció el enemigo, ahí sí comenzó a haber un proceso de memoria, ¿no? Un proceso de revisión de culpa, sobre todo a través de un concepto que se llama el Historikerstreit, que fue lo que se llamaba el debate de historiadores, que fue un debate, una especie de debate público, que es algo que no nos hemos dado en España y que es importante, en el que había un historiador que era Ernst Nolte, que defendía precisamente lo que se ha instaurado como relato hegemónico en España, ¿no? Que había que olvidar el pasado y que había que avanzar y que no había que seguir reabriendo heridas. Eso era lo que defendía Ernst Nolte frente a otro historiador que es Jürgen Habermas, que era el que defendía todo lo contrario y defendía cómo había que revisar la culpa de Alemania en lo que tuvo que ver con los hechos del nazismo, ¿no? Obviamente ese debate de historiadores lo venció en Alemania Jürgen Habermas y ocurrió ahí sí, después de 1989, ese proceso de memoria y de reversión de todo aquello que había ocurrido durante la República Federal Alemana. Pero hay que recordar que sí hubo gente que peleó desde el año 49 hasta el año 89, esos 40 años, para intentar que todo fuera avanzando con muchos problemas. Y creo que el caso paradigmático de quien luchó en ese momento y se vio con muchas dificultades fue el fiscal Fritz Bauer, ¿no? Que era un fiscal alemán que durante muchísimo tiempo, que primero había estado en la República de Weimar, era un socialista durante la República de Weimar, que tuvo que salir exiliado, y cuando volvió, a partir de los años 50 a Alemania, intentó iniciar procesos judiciales de reparación en la justicia alemana, pero se encontró precisamente con toda la resistencia posible dentro de sus propios compañeros. Hay varios casos que son conocidos. Uno es el de Adolf Eichmann, que Fritz Bauer tuvo que recurrir al Mossad para poder traerlo, porque no era posible con la justicia alemana. Él había localizado a Adolf Eichmann, pero no pudo la justicia alemana, mediante la justicia alemana, traerlo de Argentina, y por eso recurrió al Mossad, ¿no? Que incluso algunos le llegaron a acusar de traición por haber acudido a un servicio de secreto extranjero para poder dirimir cuestiones internas alemanas. Otro caso muy paradigmático, que además lo vincula directamente con España, es el caso contra Otto Ernst Remer, que era un general alemán que llamó traidores a todos los participantes en la Operación Valkyria, que intentó asesinar a Adolf Hitler. Y al llamarlos traidores, lo que hizo Fritz Bauer es defender una cosa muy importante en ese juicio, porque la doctrina alemana en aquel momento defendía que el Tercer Reich fue un estado de ley,
y que por lo tanto había que, como un paso de la ley a la ley, nos sonara bastante bien, ¿no? Eso lo llamaba un Reichstag. Lo que defendió Fritz Bauer en el juicio contra Otto von Schremer fue que precisamente el régimen nazi era un Unrechtsstaat, era un Estado sin ley. Por lo tanto, cualquier ley que emanara del nazismo era completamente ilegal, no ilegítima, era que no valía cualquier tipo de ley que llegara que emanara del nazismo. Eso lo defendió Fritz Bauer. Digo que es paradigmático y nos une a España porque Otto Ernst Remer acabó en Málaga y hubo un tiempo en el que hizo apología del nazismo y en Alemania pidieron su extradición porque como aquí la apología del nazismo y la negación del holocausto era delito en Alemania, mientras vivía en Málaga pidieron la extradición y el juez Baltasar Garzón lo intentó, pero fracasó en su intento de extraditar a Otto Schremer a Alemania. Lo vincula directamente. Pero sí es verdad que Fritz Bauer sí consiguió éxitos, algún éxito que fue relevante durante ese tiempo en el que todavía no se había producido un proceso ejemplar, como hemos dicho, y son los procesos de Auschwitz contra Robert Bulka, que era un defensor del, era no sé bien el cargo, pero bueno, participó en el campo de concentración de Auschwitz, no sé muy bien cuál era el rango, no recuerdo muy bien cuál era el rango que tenía. Es importante porque cuando hablamos de esto no pasa en Alemania, no es verdad, ha pasado en Alemania durante muchísimo tiempo y hay que tener en cuenta una circunstancia, es que Alemania perdió la guerra, los nazis perdieron la guerra, fue en el año 45 cuando Adolf Hitler se suicidó y aquí en España fueron 30 años después y obviamente no hubo un paso de la ley a la ley, como hemos dicho en lo que se llama con Reichstag, ¿no? Y aquí es importante para trazar esas diferencias que hay con España. Según Hermann Herzenberger, hay como dos prototipos de disolución dictatorial. Una es el paso, una resolución traumática, ¿no? Pues acabar como acabó Mussolini, pues eso ayuda a que los procesos sean más rápidos, ¿no? Sin ser yo defensor de estas cosas, pero ayuda, que acabe boca abajo ayuda a que sea una manera diferente, ¿no? de cambiarla, o de transitar a un Estado democrático, ¿no? Y otro hay el proceso, que solo hay dos procesos en Europa, y es en el que los participantes de la dictadura acaban participando en los procesos de transición a la democracia o al sistema democrático. Y solo hay dos. Hermann Herzenberger pone dos, y pone dos ejemplos. Polonia con Jaruzelski y España. Son los dos ejemplos que pone. Obviamente eso influye mucho, y yo no voy a incidir en todo lo que ha hablado Emilio, porque mejor que Emilio, yo creo que no lo voy a decir, ¿no? Pero obviamente esos procesos ayudan a que la consolidación de un Estado democrático pues sea mucho más complicado. En el debate público en España hay muchas circunstancias que hacen muy complicado afrontar este tema de la desfranquización, porque somos minoría los que intentamos defender posiciones democráticas en este sentido, y lo digo así, no son posiciones democráticas que defienden lo contrario. Es difícil porque hay mucha negación de hechos históricos por interés simplemente económico, personal y particular. Las élites y las oligarquías son descendientes directas de 40 años del franquismo, es decir, los que tienen más poder aquí son los que lo han mantenido y nunca ha habido una reparación de ese poder. Es muy difícil meter la cabeza en los lugares donde hay poder de decisión, en los lugares donde se maneja el debate público, donde se instaura el relato mayoritario que hace que puedan cambiar las cosas. Eso que en Alemania fue el Historikerkreis, es importante establecer que en España no hay sanción social sobre comportamientos que hubo durante el franquismo a la hora, por ejemplo, de hacer reparaciones económicas. Reparaciones económicas que obviamente esta ley, en el apartado 5.4, ya niega a todas las víctimas del franquismo. Pero, ¿por qué creo que antes de legislar hay que intentar cambiar el relato? Hay un libro de Philip Sands, que también hay un documental que se llama Mi legado nazi. Philip Sands tiene un libro que se llama Calle Este-Oeste. Philip Sands es un abogado de derechos humanos que trabaja en La Haya, y él cuenta en ese libro y cuenta en ese documental, cualquiera que quiera leer o quien quiera ver, porque
son ambos recomendables. Cuenta cómo es su intento por intentar recuperar la historia de sus antepasados que murieron en el Holocausto en Lviv o Leópolis, dependiendo de cuál sea el momento de la historia en el que esa ciudad es ucraniana o es alemana o es como le pasa en esa parte del mundo, ¿no? Entonces él entra en contacto con dos hijos de jerarcas nazis. Uno es con Niklas Frank y otro es con Otto von Bachter. Otto von Bachter era hijo de un Franz Bachter, creo que era uno de los dirigentes de las SS en la zona de la Galicia ucraniana. Y Niklas Frank era el hijo de Hans Frank, que era el gobernador en Polonia, que vivía en el castillo de Babel en Cracovia. Bueno, pues es muy interesante ver cuál es la relación que ambos tienen con sus padres, porque al ser diferentes, es decir, Niklas Frank tiene una relación de desprecio, de odio hacia el pasado de su padre, de Hans Frank. De hecho, hay una escena en el documental que es fascinante, en la que saca de su cartera una fotografía de su padre ahorcado y la lleva en la cartera. Y sin embargo, Otto von Bachter tiene una relación como de exculpación del pasado de su padre, que no es exculpación, porque cuando se va viendo poco a poco es que prácticamente defiende lo que hizo, pero el proceso que ha habido de sanción social en Alemania después de la caída del muro de Berlín le impide hacerlo de manera abierta. Le impide defender el pasado de su padre de manera abierta en Alemania. Porque hay una sanción social o hay un repudio social sobre esos comportamientos que le impiden hacerlo público. Que tiene que ocultar ese pasado. Mientras Niklas Frank, por esa sanción social y por un pasado de revisión, lo que hace es odiar directamente a su padre por lo que hizo. Pero incluso el que lo defiende no puede hacerlo públicamente. Claro, eso cuando lo trasladamos a lo que ocurre en España nos damos cuenta de cómo es completamente contrario. Es decir, no solo no hay un proceso de sanción social que haga que los familiares de aquellos que se lucraron durante el nazismo, del franquismo, o que participaron del golpe de la guerra civil, no solo es que se avergüencen, es que se sienten orgullosos y se sienten con la capacidad para poder defenderlo públicamente en el espacio público. La sumación de Queipo de Llano, que cada acto de reparación simbólica de las víctimas se convierte en un acto de burla, se ve perfectamente. Es decir, ahí los familiares de Queipo de Llano no solo no sienten vergüenza, no solo no se esconden, no solo no sienten ningún tipo de sanción a lo que hizo su abuelo o lo que fuese de ellos, sino que se sienten orgullosos, gritan vivas y encima se atreven a insultar a una víctima que está ahí sola, desamparada, mostrando dignidad, pero al margen del respeto de las instituciones y de la defensa de las instituciones, es decir, es otra vez en solitario. Porque si hubiese sanción social, nadie nunca se atrevería. Como bien sabemos, en España sí existe sanción social, y más de la legal, digo social, con que alguien hiciese algo así a una víctima del terrorismo de ETA. Voy a dejarlo ahí porque hay otras víctimas del terrorismo que perfectamente pueden ser insultadas y despreciadas y difamadas sin ningún tipo de problema. Pero las víctimas del terrorismo no. No solo tiene que ver con un relato institucional y legal, es una sanción social, es un relato hegemónico mayoritario que se lo permite. Hasta que no haya un cambio de paradigma en el debate público que haga avergonzarse a aquellos herederos, yo no hablo de los que lo hicieron, a los herederos, es muy difícil que algo vaya a cambiar. Es muy complicado. Tenemos que mirar también cuál es la concepción de víctima que tenemos. Es decir, quiénes son las víctimas y qué son las víctimas. Porque yo creo que aquí hay cosas muy complicadas de defender, pero que con los argumentos son completamente compatibles. Y te puedes llevar una querella, pero hay que intentarlo hacer. Yo lo hice en Infames, hablando precisamente de las víctimas de ETA y la concepción de víctima. Es decir, Carrero Blanco es una víctima del terrorismo a nivel legal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de Carrero Blanco, porque está protegido por la ley. Por eso me vais a disculpar que lo tenga que decir con mucho cuidado. En el libro está muy bien explicado, porque tengo tiempo, pero aquí tengo que tener cuidado. Es así, tengo que tener cuidado para lo que digo de Carrero Blanco. Pero lo voy a poner con otro ejemplo, ¿no? Hay un cuadro de Tapies que
pone en chiquitito, en un gran cuadro pone el dret al tiranicidio, el derecho al tiranicidio. El derecho al tiranicidio es algo que está defendido por el derecho filosófico, incluso en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, el derecho de los pueblos a defenderse de un tirano, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. En la República Checa ocupada, Reinhard y Kubis, dos héroes de la resistencia checa, atentaron contra Reinhard Heydrich y acabaron asesinando a Reinhard Heydrich. Se ocultaron en la iglesia de Santa Cirilo en Praga y tienen una placa. Los dos que atentaron y asesinaron a Reinhard Heydrich, perdón. No hay ninguna diferencia entre lo que hicieron Kubis y su compañero contra Reinhard Heydrich que lo que se hizo contra el Guerrero Blanco. No hay ninguna diferencia. En España la placa la tiene Guerrero Blanco. En la República Checa la placa la tienen los que atentaron contra Reinhard Heydrich. El derecho al tiranicidio es un derecho de los pueblos. Y Guerrero Blanco era el presidente del gobierno de una dictadura. Esas diferencias, no puedo ir más allá, esas diferencias son las que marcan un poco cuál es la concepción de víctima que tenemos. Cuando la víctima es Reinhard Heydrich, tenemos un problema de concepción democrática. Pero ni siquiera puedo decirlo. Ni siquiera puedo decirlo claramente. Tengo que coger un paralelismo para decir ¿qué pasaría si pusiéramos una placa a Reinhard Heydrich? Pues eso es lo que ocurre en España. Pero ni siquiera puedo decirlo. Lo que pienso y lo que creo que es una asunción del derecho filosófico y democrático como es el derecho al tiranicidio. Otra de las cuestiones importantes que se han dado es que en el relato público se intenta desligar de manera muy habitual al franquismo con el nazismo. Porque obviamente el nazismo está sancionado internacionalmente, ¿no? Porque perdió y perdió además con la participación en contra de Estados Unidos. Y obviamente cuando Estados Unidos está en un bando es muy difícil ponerse en el otro, eso sí, las cosas son así. Por eso está internacionalmente asumido que el nazismo es algo despreciable. Y por eso en España se ha intentado desligar al franquismo del nazismo. No solo tiene que ver, en contra de cualquier evidencia histórica y cualquiera que haya leído medio libro, ¿no? Pero siempre es importante recordar por qué son lo mismo. Y por qué sus herederos, también los del nazismo, continúan aquí en nuestro país sin que haya habido ningún tipo de reparación. Porque es que la reparación que sí ha habido con las empresas del nazismo o con gente que tuvo intereses con empresas del nazismo en Alemania, esos mismos que tuvieron los mismos intereses y que están en España no la han tenido. Es decir, tras el Tratado de Bretton Woods hubo un acuerdo por el que se declaraban todas las empresas del nazismo corruptas y que como que se disgregaron, ¿no? Entre ellas la IG Farben. Claro, la IG Farben, que era la empresa que, como he dicho, tenía un campo de concentración en Auschwitz, también tenía intereses en España, era una multinacional, y tenía intereses en España y tenía empresas que eran de la IG Farben y que pertenecían a la IG Farben. Cuando aquello ocurrió, se llamaba Operación Save Haven, algo así, o Safe Haven creo que se llamaba, en la que se declaraban esas empresas y se mandaban listados de quiénes eran los responsables de todas las empresas o los consejos de administración de las empresas en cada país. Y en España pues había empresas también que eran relacionadas con la IG Farben. Unicolor, creo que Unicolor tenía acciones Franco, que eso salió de un reportaje que yo, eso, cuando hice el libro no lo sabía, pero luego en un reportaje del País era que de esa empresa de Unicolor tenía acciones Franco. Pues Unicolor era una empresa que tenía, por ejemplo, una fábrica en Tarragona, se llama la fábrica de Flix en Tarragona, que no sé si todavía creo que queda pertenece a Ercros actualmente, a la empresa Ercros Química actualmente. Pues esa fábrica de Flix en Tarragona recibió a todos los jerarcas de la IG Farben durante muchísimo tiempo. Iban allí, firmaban en el libro, había una colonia de nazis muy importante en esa zona, en Tarragona, en Flix, porque la fábrica era de la IG Farben.
Bueno, pues cuando se declaró corrupta esas empresas y se acabaron por disolver y bueno, se mandaron a otros, eso ocurrió en todos los lugares, menos en España. En España, los mismos que habían tenido esas empresas que se lucraron con el campo de concentración de Auschwitz, siguen teniendo ese dinero, siguen teniendo esos recursos. Es el único lugar de todo el mundo donde eso no cambió. Se han producido paradojas, como bueno, pasaban, ¿no? Que la comunidad alemana lo que hacía era cambiarse el nombre, ¿no? Uno de los jerarcas de esa empresa se llama Ferdinand Birk-Crechelius, ahora se llama Fernando Birk, ¿no? Y Fernando Birk tiene su familia, algunos de esos descendientes están ahora en Vox. Algunos de esos descendientes. Hay un Coello de Portugal, Ignacio Coello de Portugal, tiene uno de sus apellidos, de los terceros o cuartos, viene descendientes de gente que tenían sus acciones en empresas españolas químicas que pertenecían a la IG Farben. De hecho, los aliados mandaron una lista a España con 104, que pedían 104 nazis que estaban en España para que se los dieran, para enjuiciarlos. Aquí en España no se dio jamás a ninguno, ¿no? Pero ellos acabaron, en Barcelona, por ejemplo, acabaron casi todos en el patronato del liceo, el patronato del teatro del liceo. Ahí estaban prácticamente todos. Y hacían tenían muchos negocios, en ese caso, con la burguesía catalana. Por ejemplo, con la familia de Mercedes Milá. De Mercedes Milá y Lorenzo Milá. Con su familia, su abuelo, tenía intereses económicos con empresas que se lucraron en el campo de concentración de Auschwitz. Esa paradoja de que en el único lugar donde no se reparó no ya a las víctimas del franquismo ni a los que se lucraron con el franquismo, que obviamente eso no ha ocurrido, sino ni siquiera con los que se lucraron con el nazismo. Eso es el único lugar donde no se ha producido. Claro, ¿por qué venían a España? Porque aquí era un lugar de acogida, no solo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, sino a posteriori. Era un lugar de acogida, ¿no? Se puede decir. Hay muchos casos en los que eso llega a nuestros días, porque si yo lo que me gusta es trazar, precisamente es como desde esos lugares llega al hoy, porque desde el hoy esos son los que tienen la capacidad para marcar el discurso, para obtener el poder y para decir qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué es lo decente, ¿no? Hay ejemplos, como en Madrid hay un restaurante que se llama el restaurante Orcher, donde se reunían todos los jerarcas nazis que había en Madrid, toda la gente de los servicios secretos nazis, donde estaba Joseph Hans Lazar, que era el jefe de los servicios secretos alemanes en Madrid, ¿no? Y el número 2 de Hans Lazar era un hombre que se llamaba Ekkehard Terz. Os sonará Terz, ¿no? Pues Ekkehard Terz es el padre de Hermann Terz. Y todos aquellos no solo tuvieron una capacidad para poder, que además es que luego Ekkehard Terz fue el jefe de los corresponsales europeos en España durante mucho tiempo, y bueno, de ahí salió Hermann. Pero Joseph Hans Lazar y su mujer se quedaron con multitud de patrimonio de muchas familias que estaban en dificultad, porque tenían una especie de galería y compraban, se quedaban prácticamente con todas las posesiones de aquellos que no tenían capacidad para poder sobrevivir. Muchos más ejemplos hay, por ejemplo, de toda esta reparación asociada a los nazis, ¿no? El jefe de la Gestapo fue el que instruyó a la Dirección General de Seguridad en los métodos de tortura. Estuvo aquí dando clases, el jefe de la Gestapo, que además fue el que coordinó la construcción del campo de concentración de Miranda de Ebro, por ejemplo. Es decir, les daba instrucciones porque ellos tenían amplia experiencia en campos de concentración. Entonces, que en España no hubiera campos de exterminio no significa que los campos de exterminio, los campos de concentración servían para el exterminio, pero no había campos de exterminio como los que hubo durante el nazismo, eso sí es verdad, ¿no? Y otros casos, por ejemplo, de esa vinculación es el tío abuelo de Espinosa de los Monteros, que fue embajador durante la Alemania nazi. Pero hay una cosa que no se suele recordar mucho de Espinosa de los Monteros, del tío abuelo de Espinosa de los Monteros, es que él fue el primer gobernador civil después de la gobernador militar, perdón, después de que los fascistas vencieran, y además fue el responsable de otra cosa que es la columna de orden, nada más entrar los fascistas en Madrid. Hay varios, si podéis mirar los periódicos justos de los días después de entrar,
se publicó un bando firmado por Espinosa de los Monteros, en el que instaba a todos aquellos que habían participado en la resistencia democrática frente a los, él no lo llamaba así obviamente, ¿no? Pero en la resistencia democrática frente a los fascistas, que acudieran voluntariamente a los campos de concentración temporales que se creaban, algunos de ellos por ejemplo en el campo del Rayo Vallecano, pero hubo varios por Madrid. Y este miembro de la columna de Orten fue el responsable de la represión directa en los días posteriores, la represión directa. Y también se valió de su posición para enriquecer a su propia familia. Estaba ayer justo con Miguel Martínez del Arco, que publicó el libro Memorias del Frío, estuve en una presentación que hizo en Móstoles, y contaba cómo sus padres, que tenían una carbonería en el barrio de Chamberí, y que esa carbonería, cuando lo metieron en la cárcel, se la quedó uno de los hijos de Espinosa de los Monteros. Es decir, que al final casi todos los elementos de represión siempre tienen vinculación directa con el presente y con el enriquecimiento del presente, ¿no? Con ellos. Y voy a acabar porque, para dejar paso a las preguntas así también con las de Emilio. Una cosa sobre la que me gusta hacer hincapié, que precisamente es en la reparación económica. Esta ley de memoria actual evita de manera directa que cualquier reparación o cualquier ley que les reconozca justicia a las víctimas luego vaya asociada a una indemnización o una reparación patrimonial. Siempre he defendido que la mayor resistencia a la reparación simbólica de las víctimas del franquismo es que luego después puede venir la reparación patrimonial. Si en España empezamos a mirar la reparación patrimonial, y obviamente es muy complicado hacer trazabilidad de todos los bienes patrimoniales que están en manos de los que ganaron después la guerra, es muy difícil, y hay que ser consciente de que es muy difícil, que en algunos casos es casi imposible, pero en muchos otros casos sí es posible. Está bastante trazado de quiénes eran unos bienes y en manos de quién acabaron, ¿no? En el Paseo de Pintor Rosales prácticamente casi todas las viviendas de los militares pertenecían a otras personas. Margarita Chirgu, por ejemplo, tenía una vivienda que se la quitaron y se la dieron a un capitán general, creo. No sé el rango que tendría, pero vamos. Pero en el libro, por ejemplo, hemos ya cuento ni multitud de casos de este enriquecimiento a través del crimen, ¿no? que se hizo. Porque prácticamente muchas empresas y muchas familias que tienen poder ahora mismo no lo tendrían si no hubiera habido un golpe de Estado y una guerra civil como la que hubo 40 años de franquismo. El poder cambió, el poder económico cambió como se diera vuelta como un calcetín, ¿no? Pongo ejemplos de cuáles eran las empresas que había durante la República, cuáles eran las empresas con mayor volumen de negocio y cuáles eran las empresas justo después del golpe y de la victoria de los fascistas, y cómo son completamente diferentes, y cómo aquellos miembros que fueron leales al levantamiento, al golpe de Estado y a la sonada fascista, pues luego tuvieron grandes beneficios económicos. De hecho, es que, y no solo al más alto nivel, cualquier persona que hubiera querido montar un mínimo negocio siendo republicano lo habría tenido imposible, porque era necesario obtener un certificado de buenas prácticas políticas para poder montar un negocio. Obviamente, si eras republicano no lo ibas a tener. Hace poquito conté en La Marea el caso del abuelo de Eduardo Inda, que se llamaba Narciso Inda Zabaleta, que era un requete carlista que había utilizado su sastrería en la calle Calceteros número 6 en Pamplona para guardar armas y ayudar al golpe de Estado, ¿no? Y que cuando acabó el golpe de Estado, pues pidió que le dieran la concesión de dos minas, la mina Conchita y la mina Paquita, en Leiza, de Navarra. Y para ello necesitaba que la delegación del gobierno le hiciese un certificado de buenas prácticas políticas, y dijo que este señor, que era muy bueno, que había pertenecido al Partido Nacionalista Vasco, pero se hizo requete en el 37, había utilizado su negocio para guardar armas para el golpe, por lo tanto que sí, que se le concedieran las minas. Y se le concedieron las minas, el caso de Enrique Marsans Coma, para poder abrir su agencia de viajes Marsans. Pues para eso también necesitó, obviamente, que le dieran un certificado de buenas prácticas. Algunos tenían que a veces que tragar ciertas cosas porque tuvo que quedar la calle de hermanos, la residencia de hermanos Becker se la quedaron los Franco, porque le gustó mucho a la Franco, y se la quitó a Elena Astoreka Gabalda, que era la mujer de Enrique Marsans Coma, pero bueno, tenían que tragar, alguna cosa tenían que tragar para poder hacer negocio, ¿no? Entonces es un capricho de
de la Collares, pues había que dárselo, ¿no? Pero es importante trazar cuál es el poder, no solo la judicatura lo sabemos, el poder político, sino también el poder económico. Cómo prácticamente sería inasumible, ¿no?, darle la vuelta, porque sería que España sería otra si le damos la vuelta entera al poder económico, ¿no? Las grandes empresas del IBEX serían otras, sería muy difícil trazarlo, ¿no? Pongo el ejemplo de Naturgy y cómo le expropiaron, le quitaron a Pepe Miñones, que para mí es el caso paradigmático. Es como Pepe Miñones, que tenía una Unión Eléctrica Coruñesa, que era la mayor empresa eléctrica gallega, que dio luz a toda la Costa de la Morte. Corcubionce, Malpica, Lase, fue la que llevó la luz, y era una empresa socialmente responsable, porque era una empresa que compartía sus beneficios con la comunidad. Bueno, pues Pepe Miñones era un diputado republicano, fue denunciado también por Cornide, de la Casa Cornide, que acabó en manos de los Franco, porque tanto Pedro Barrio de la Maza como Cornide tenían también una empresa eléctrica, pero una empresa eléctrica que era bastante pequeña en comparación con el poder que tenía la de Pepe Miñones. Bueno, Pepe Miñones acabó asesinado en el campo de la Rata, en A Coruña, en el año 37, y las empresas acabaron en manos de Pedro Barrio de la Maza. Pedro Barrio de la Maza nos sonará también, aparte de ser la Acusación Popular del Pazo de Miras, porque se llamaba, le dieron el condado de Fenosa. Fenosa, nos sonará a todos, ¿no? Bueno, Fenosa, gas natural Fenosa, ahora renombrado a Naturgy, porque Naturgy se quedó con una empresa de un represaliado. Se la quedó, simplemente. Todos entenderemos que hay mucho que no se puede devolver, pero Naturgy tendría que indemnizar a la familia Miñones y le tendría que devolver parte de lo que le robó, y como esos ejemplos hay muchos. Cuando yo llamaba a todas las empresas me decían todas que eso eran cosas del pasado y que la empresa en aquel momento ni siquiera se llamaba así. Bueno, el caso es que prácticamente no hay familia política, familia económica, familia judicial, prácticamente no la hay, que tenga cierto legado, que no tenga su impregnación y su implementación durante el franquismo. Y esta ley, pues es una ley de mínimos democráticos, como siempre. Está muy bien la restitución simbólica, está bien, es necesaria, pero esos son los mínimos democráticos. Yo no solo siento pena cuando veo una exhumación como la de Queipo de Llano, y solo siento pena cuando veo una exhumación como la de Francisco Franco. No soy capaz de sentir. Yo entiendo a las víctimas que sientan cierta reparación, porque bastante poca han tenido como para que puedan sentirla, y yo no voy a juzgar a Paqui Maqueda porque sienta cierta reparación, porque Queipo de Llano salga de allí, pero yo al verlo sentí mucha pena, mucha lástima, y no me puedo conformar con una ley como esta. Cuando en los debates públicos, y ya acabo con esto, tengo que hablar de memoria democrática, y yo voy siempre con una situación, con un pensamiento muy crítico frente a esta ley, ¿no? Porque me parece que no cumple con los mínimos. Pero claro, luego es muy difícil defender cuando ves cuando ves la exhumación de Queipo de Llano y tienes que defenderle de lo que dice gente como Feijóo o lo que dice la derecha, pues al final, claro, obviamente te dejan en un lugar de que no tienes más que defenderlo, ¿no? Pero cuesta mucho cuando ves a Félix Bolaño sacar pecho de esta ley. Esta ley no es, desde luego, la que las víctimas se merecen, no es la que España se merece en general, porque España se merece también mirar su pasado con ojos orgullosos, ¿no? Y obviamente es muy difícil mirar al presente con una ley de este tipo y con lo que todavía está ocurriendo. Y ya lo dejo para que a las preguntas a Emilio sobre todo. Y ya. Bueno, muchas gracias. Mientras que baja Emilio, voy a leer la cita con la que cierras Franquismo S.A. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Entonces aquí estamos precisamente para denunciar estos crímenes y esas leyes que reparan mínimamente, pero bueno, algo es algo. Bueno, ¿se abre un turno de palabras? Sí. Hay un micro aquí. Bueno, soy bueno, ya estoy
Es que lo están grabando, creo. Es que se está grabando. Escuchando a los dos ponentes. Abajo. Abajo de todo. En rojo, tío. ¿Ahora? No. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Se oye aquí? Eso sí. ¿Se oye este? ¿Ahora? Ahora. Bueno, simplemente me presento. Estoy muy agradecido por las dos ponencias o las dos participaciones, porque esclarecen un poco el panorama de lo que es memoria, el significado de memoria, y también un poco el paralelismo y de la evolución que llevamos con respecto a, pues, a otros regímenes, a otros sistemas, donde al final pues, no se resignifican estos periodos que yo creo que son válidos para saber dónde estamos, dignificarnos como pueblo, etc. Bien, a partir de ahí me gustaría hablar no solo del pasado, sino del futuro. Y del futuro, yo soy profesor, he sido profesor durante 33 años en la escuela pública, y estoy viendo pues que tal vez en el franquismo había profesores que eliminaron a los antiguos profesores republicanos. Y con eso, pues como decía María Antonia Iglesias, yo creo que hizo los maestros de la República, pues quedó ese testimonio pues cortado, sacrificando todo ese cambio de mentalidad que era de la República y que ya se cortó radicalmente, o bien exiliados o deportados, etc. ¿Vale? Y luego, entonces, veo que el autoritarismo, el franquismo, lleva a eliminación de aquellos que pueden producir un cambio de mentalidad hacia un sistema democrático. Pero estamos hablando del 2022 después de Cristo. Y en este 2022 después de Cristo estoy viendo con la tristeza de que esto, y mirando aquí a las gradas, no veo a nadie que no peine casi canas. Es decir, y no veo a nadie que diga a nadie joven. Y entonces eso lo asocio con el concepto, no sé si neoliberal o lo que hay ahora en los institutos, en las clases, donde, como decía la compañera que presentó, que no sé tu nombre ahora mismo, era Eulalia, pues veía que efectivamente ni hay currículum que aborde esto con detenimiento, ni en cuarto de secundaria, ni en bachillerato, ya son un grupo y dentro está al final, ni tampoco veo que haya una valoración del profesorado. Entonces yo y esto es una tesis muy particular que todavía no he puesto negro sobre blanco ni he visto mucho, en que hay como una especie de autoritarismo que anula al profesor para que no haya ese cambio, y al mismo tiempo lo asocio con un neoliberalismo posiblemente que tampoco quiera, no matando al profesor de María Antonia Iglesias, estos de los maestros de la República que fueron fusilados públicamente, les sacaban la lengua, a veces les sacaban los ojos y les disparaban públicamente, sino a un profesor que no está asesinado, que es ninguneado, que no existe ni el día del profesor, ni es valorado, ni nada. Y también a un currículum que tampoco existe, que es la mejor forma para que este auditorio nunca sea de chicos jóvenes que relancen ese relato de futuro, que es el relato de una España democrática, donde todo el mundo conoce perfectamente el pasado para no repetirlo y sobre todo para avanzar. Entonces esto es un poco el paralelismo que hago, y alguna reflexión que no sé, tal vez para cualquiera de los dos, vamos, eso es un poco la... Si encontráis esta reflexión lógica o cómo lo veis. Bien, fíjate, estuve el otro día en la Universidad de Izquierda Unida y había una profesora que hablaba sobre la impregnación que el discurso de odio estaba teniendo en los institutos, sobre todo a raíz de la aparición de Vox en 2018, y cómo tenía capacidad de impregnar las aulas, ¿no? Y dijo una frase que me parece muy, muy relevante, y es que el problema es que el sistema educativo que tenemos no es el sistema educativo de la República, sino el sistema educativo de la transición. Es aquel que busca no molestar, aquel que busca el consenso con todo lo que aquello implica, aquel que la verdad la considera doctrinal. Es decir, ella contaba cómo había tenido muchos problemas porque, hablando precisamente de cualquier otro debate, hablaba un debate sobre el destape, ¿no? Creo que estaba hablando del destape, y decía, bueno, a ver, vosotros conocéis películas, y entonces empezó a buscar en el ordenador y dijo, de pronto se paró y dijo, uy, no sé si esto podría enseñarlo, ¿verdad? La película del destape. Y le dijo un alumno, tranquila, profe, que esto no es adoctrinar.
ella recibía esos mensajes, que obviamente son mensajes que se dan en el debate público. Como el currículum y la institucionalización de la educación ha convertido que decir que García Lorca fue asesinado por los fascistas en adoctrinamiento, cuando es la verdad, eso implica también que hay un problema para el profesorado, porque se puede ver en problemas. Existe autocensura, existe la dificultad para poder transmitir conocimiento sin ser juzgado, perseguido, insultado en las aulas por cómo se ha metido el discurso de la extrema derecha ahora, que se ha hecho descarnado, pero durante muchísimo tiempo la cultura que existe educativa no es la cultura educativa de las misiones pedagógicas ni de la institución libre de enseñanza, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes hándicaps que existen, ¿no? Que no hemos cogido lo mejor de nuestra educación, que fue lo que habitó durante muchísimo tiempo en la República. Yo creo que eso es un debe del Partido Socialista, que si algo tiene que hacer es defender la educación de la República, no esta educación que intenta, pues eso, no ser molesto, no molestar, el que no se empiecen a decir las cosas como son, es decir, que se cuente la historia tal y como es que no tenemos que inventarnos nada, no es marcar relato, es contar los hechos tal y como ocurrieron, ¿no? Y contar los hechos y tal y como ocurrieron en el espacio educativo es subversivo y les puede ocasionar problemas en las inspecciones educativas, porque seguramente un alumno llegue, se lo diga a su padre, el padre proteste, y si protesta, pues a lo mejor el director que está puesto ahí por la administración, pues le diga, oye, esto que si no me llega la inspección me lo dice a mí. Está todo montado para intentar acallar, ¿no?, relatos democráticos, relatos de memoria histórica y relatos de la verdad en hechos históricos, ¿no? Y obviamente la aparición de Vox y cómo se ha desacomplejado ese discurso se lo pone cada vez más difícil a los profesores, porque además no hay una red que los defienda, no hay una red que los proteja. Están solos aquellos que quieren hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Si tú quieres hacer una jornada de feminismo, lo vas a tener difícil. Si quieres una jornada de memoria histórica en el instituto, no sé, difícil, pero dependerá prácticamente casi imposible en algunos lugares. En Madrid lo vas a tener muy jodido si quieres hacer algo así. Entonces, al final, el problema es que no hay una red de seguridad para que quien tiene esa cultura de respeto a los hechos, a la verdad y a la memoria, la pueda ejercer sin jugársela. Porque en el fondo es que estamos viviendo en momentos en los que decir la verdad es jugártela en tu trabajo. Y digo en tu trabajo profesor, pero como periodista te aseguro que me pasa lo mismo. Yo hace 3 años y pico que presenté un libro en Madrid que se llama Memoria y Viñetas, que es de un profesor de enseñanza secundaria que ha convertido 13 novelas gráficas en unidades didácticas, muy interesante, pero la presentación se convirtió en una terapia de grupo de profesores, fue para salir corriendo. Entonces, por ejemplo, contaba una profesora que había estado en clase dando la dictadura y hablando del papel de la Iglesia Católica en la dictadura, y 4 alumnos le llamaron mentirosa, ¿no? Entonces, mira, yo puedo discutir con mis alumnos, pero no me pueden acusar delante de la clase de que estoy mintiendo. Entonces los mandó a dirección o a jefatura de estudio. Y después de esa clase se encontró con el director y lo que le dijo el director es: afloja. Claro, y afloja que es, no lo cuentes, ¿no? Entonces esto tiene que tener detrás una política de Estado que esté marcando eso como una prioridad. Y lo que no puede ser es que Vox en sus off the record vaya contando todo lo contento que está con lo que está creciendo en los institutos, ¿no? Porque nosotros tenemos un grupo de profesores preparando una web didáctica desde hace tiempo. Nosotros hace 3 años empezamos a recibir correos electrónicos de profesores que nos pedían ayuda porque empezaba a sonar el cara al sol en los móviles de sus alumnos, porque estaban empezando a ver cosas que estaban desaparecidas de las aulas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una política de Estado, ¿no? Eso no puede ser que dependa de un profe majo que quiere, pues que se pelea con quien sea, que sabe que este tema es muy importante y que él hace su pelea ahí dentro, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, me llamó una amiga
del barrio, que es profesor en el instituto en Valdemoro, me dice, oye, dime 2 fechas para venir a dar una clase que se reúne el seminario de historia hoy. Y no me volvió a llamar. Entonces, porque alguien utilizó la palabra adoctrinamiento. Entonces yo digo, no puede ser adoctrinamiento cuando tú tienes en tu centro un sacerdote católico dando clase. Entonces el problema no es el adoctrinamiento, el problema es de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces eso tiene que ser una política prioritaria para el Estado, no por esta coyuntura, es que debe ser permanente eso, ¿no? Y tiene que ser una línea transversal, como hay otras que son transversales a todas las asignaturas, que alguien políticamente decide que estos son los valores transversales, ¿no? Pues aquí debería ocurrir algo parecido, pero no sucede. Entonces, incluso recuerdo que estuve con los alumnos de Sergio López Riesgo, autor de este libro del destacamento del Penal de Gustar Viejo, y en su instituto hay alumnos que pasan al lado del seminario de historia silbando el cara al sol. O sea, así. Y ante eso no puede ser que sea una reacción de un grupo de gente, ¿no? Tiene que ser una estrategia democrática, que es, a esta gente la vamos a educar mejor, ¿no? Pero eso no se da, porque va creciendo y esa estrategia no existe. Ni siquiera en la ley, porque la ley habla de contar la historia, yo digo, de quienes han luchado por construir la democracia. La Secretaría de Estado ha hecho una jornada sobre el trienio liberal, va a hacer otra sobre Canalejas, o sea, haciendo una especie de relato, digo, pero para mí ahora mismo es más importante casi que se cuente la historia del fascismo español en los colegios. En un momento así, con lo que está pasando en Europa, me parece fundamental que se cuente la historia de quien construyó la democracia, pero al mismo nivel que de quienes la destruyeron. Porque nosotros tenemos un tuit fijado en la cuenta de la asociación que dice, para saber de qué es capaz el fascismo no hace falta imaginación, hace falta memoria. Pues eso debería ser una línea de trabajo. Tenemos un montón de cosas para saber hacia dónde nos puede llevar eso, ¿no? Pues son herramientas, yo ponía ahí lo de las semillas, no entierran cadáveres, entierran semillas. Esos son las semillas. Llevar eso allí a los centros de enseñanza, esos son las semillas, para que crezca algo que la gente que no tiene ni idea. Cuando fui al instituto de Sergio, me pasó una cosa, voy a decir, preciosa. Cuando me iba al coche, porque estuvimos hablando con los alumnos de los que cantaban el cara al sol, cuando me iba al coche vino corriendo una chica, una alumna, me llamó, era una chica de 17 años, ucraniana, que lleva muchos años aquí, que tenía 2 bisabuelas en un campo de concentración nazi, y vino como a disculparse, me vino a decir, mira, yo era de las que cantaba el cara al sol, no sabía ni lo que era, yo venía con mi pandilla y lo cantaban, y yo lo cantaba, ¿no? Y dice, ahora no lo canto, y me alegro de que encontrás a tu abuelo, vino como a presentarme una disculpa. Bueno, ese es el tránsito de la ignorancia a saber qué es eso, ¿no? Y ahora hay fiestas en Madrid donde usan el cara al sol como Paquito el chocolatero, literalmente. Y una administración no puede mirar para otro lado ante eso, ¿no? Y dejar que eso crezca sin hacer nada. No digo que sea imparable, pero tú no puedes mirar para otro lado. Bueno, yo creo que tenemos tiempo solamente para una pregunta más, porque vamos ya un poco con un cierto retraso. Y las respuestas son interesantísimas, pero tengo que pedir brevedad, perdonad. En rojo tiene que estar. Sí, ahí. Ya, Emilio, ya que has mencionado el 23F, a ver si me resuelves una duda, en un sentido o en otro, que vamos, yo no lo sé. La primera sesión de investidura para elegir a Calvo Sotelo no salió. Entonces creo que son 48 horas después, ¿no? Vino la segunda, que fue cuando Tejero entró. Y luego, claro, después, como no se pudo celebrar, hubo una tercera, no sé si con el acojón en el cuerpo de ciertos grupos, pues salió Calvo Sotelo. Cualquiera de los dos, ¿hay alguna forma de saber qué hubiera pasado en esa segunda votación? ¿Hubiera pasado lo mismo que en la primera, 48 horas antes?
Yo personalmente creo que no hubiera cambiado mucho la cosa, ¿no? La UCD es un gran disfraz que hacen los franquistas poniendo a un líder delante que no peleó en la guerra, o sea, muy inteligente, voy a decir. Ponemos aquí a un jovencito, mono. Yo recuerdo que en las primeras elecciones, yo vivía en Pamplona, se puso de moda una canción con la versión de la samba que hablaba de lo guapo que era Felipe, de lo guapo que era Adolfo. Ellos hacen todo ese disfraz, pero detrás están todos, incluido Fraga. O sea, aunque Fraga tenga su chiringuito político. Entonces no creo que hubiera cambiado mucho la cosa. La UCD fue muy útil para hacer ese tránsito, para convertir para crear, que no la he mencionado, pero mira, la gran mentira que es la palabra transición, porque la transición la hizo este país en los años 30 y esa es una de las grandes mentiras que se construye en esos años. Era una recuperación y no una transición. La transición no la hicimos con un rey encima, la habían hecho nuestros abuelos y la habían construido nuestros abuelos y la pagaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces yo no creo que eso hubiera cambiado, porque en ese juego era lo que tenía que ocurrir. Quiero decir, la UCD fue perfecta, habiendo todo lo que había en sus grupos, desde la democracia cristiana hasta lo netamente franquista, era perfecta para hacer ese viaje y representa perfectamente ese viaje. Y ellos habían hecho ya el trabajo que había que hacer. Salvo yo, para mí, el que faltaba, que era ese, el crear un orden social que se podía desordenar, ¿no? Y que para mí el golpe, porque el miedo ordena, para mí el golpe es el que conquista eso. Pero yo creo que Calvo Sotelo no hubiera cambiado su destino porque no hubiera ocurrido el golpe. No creo que fuera para eso. Muy bien, bueno, pues lo que sí hizo Calvo Sotelo, ahora me he acordado, es el único presidente que firmó en la entrada de la OTAN de un país, que no lo firmaban los presidentes. Bueno, pues tenemos que dejar aquí el debate porque tenemos que hacer una pequeña pausa café de unos 20 minutos, ¿eh? De manera que, bueno, son las 12 menos cuarto, 12 y 5, estamos a 1 y 5, estamos aquí con Mirta Núñez Díaz Valar, que va a ser la siguiente ponente.